Buenas noches, profesor Juan Carlos Chanchanfú. Mi nombre es Ángel David Mesa Asto y junto con mis compañeros Sebastián, Kenny y Alonso y mi compañera Fernanda, vamos a hacer un video didáctico acerca de los vectores. Como podemos observar, las cantidades físicas se diferencian en dos, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. En la siguiente diapositiva podremos ver a detalle la diferencia entre cada una de ellas. Empezando con las magnitudes escalares, según la teoría se dice que si se describe exclusivamente por un módulo, es decir, por un número acompañado de una unidad de medida, este tipo de cantidades se llaman magnitudes escalares. Por ejemplo, la masa, que puede estar 24,5 kilos, tiempo 2,7 segundos y temperatura 5 grados Celsius. Y añadiendo más ejemplos, lo podríamos poner también la densidad, el área de un cuadrado, el, el perímetro de un pentágono, el volumen de un cono, la fuerza de un elefante. Continuando con las magnitudes vectoriales, podemos decir lo siguiente, que otras cantidades físicas deben indicarse su módulo y su dirección para describirse totalmente. A este tipo de cantidades se les llama magnitudes vectoriales. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad se diferencia de la rapidez porque menciona la dirección en la que va. En la rapidez solo puede decir que un auto o una flecha puede ir a 100 kilómetros por hora. En cambio, en la velocidad te dice 100 kilómetros por hora al sur, al norte, al oeste. Igualmente pasa con el desplazamiento, con la distancia, porque la distancia te puede decir que va a 100 metros, 80 metros, pero no en la dirección en la que está yendo. En cambio, el desplazamiento sí, te puede decir 50 metros al norte, 50 metros al sur y 50 metros al este, que pueden ser totalmente diferentes. Y para terminar, ¿cómo identificar a un vector? Los vectores se denotan con una letra o símbolo en negritas, con una flecha de izquierda a derecha en su parte superior. Tienen un punto desde el que nace la flecha llamado origen o punto de aplicación. Podrán ver en la imagen de la derecha que el punto de origen es A y junto con B forman el vector AB, con la flechita apuntando para la derecha. El módulo de un vector. Este se calcula mediante una fórmula donde se involucran los componentes del vector. El módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de cada componente al cuadrado. Como mencionamos, un vector tiene componentes. Veamos los componentes de un vector en el plano. Por ejemplo, tenemos un vector f. Será descompuesto en dos vectores. El vector f sub y x en el eje de las abscisas y el vector f sub y en el eje de las aplanadas. Usando las funciones trigonométricas, tenemos que el coseno del ángulo es igual a f sub x entre el módulo del vector f. Despejando f sub x quedaría que este es igual al módulo del vector f por el coseno del ángulo. Usando nuevamente las funciones trigonométricas, el seno del ángulo es igual a f sub y entre el módulo del vector f. Despejando f sub y quedaría que este es igual al módulo del vector por el seno del ángulo. El vector unitario es aquel vector cuyo módulo es 1 y que tiene la misma dirección que el vector original. Se calcula dividiendo el vector entre su módulo. Como podemos ver, comúnmente se usan tres vectores unitarios que son los que corresponden a los ejes X, Y y Z positivos, que se denotan por letras I, J y K respectivamente. Multiplicación de un vector por un escalar. Al multiplicar, por ejemplo, un escalar e por un vector v, básicamente es multiplicar el número e por cada componente del vector. El resultado será otro vector que, dependiendo del escalar, puede tener la misma dirección que el vector v y de mayor longitud si es mayor a 1, o de menor longitud si es menor a 1 pero mayor a 0, o que tiene dirección opuesta al vector v si es menor a 0. Pasando a algunas operaciones con vectores, veamos primero el método geométrico. Para sumar dos vectores, como en este caso tenemos a los vectores m y n, tales que trasladamos los vectores de modo que queden ubicados unos a continuación de otro.
conservando las direcciones y los tamaños. El vector suma sería m más n, que se obtiene trazando un vector desde el extremo inicial del primer vector al extremo final del segundo vector. Este método puede usarse para sumar de 2 a más vectores, y el vector suma también se le conoce como vector resultante. Ahora, para restar vectores, tomamos la diferencia como si fuera una suma, es decir, a los vectores que son necesarios se les cambia la dirección. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos vectores m y n. Para obtener el vector m menos n, cambiamos la dirección del vector n a su opuesto, que sería menos n. Ahora trasladamos los vectores con el fin que quede uno a continuación del otro, y unimos el extremo inicial del primer vector al extremo final del segundo vector, obteniéndose así el vector resultante m menos n. Método analítico. El método analítico en vectores es una técnica matemática utilizada para resolver problemas relacionados con vectores en el espacio. Se basa en representar los vectores como una combinación de sus componentes en los x, y y z, y luego manipular estas componentes utilizando técnicas algebraicas como sumas, restas, productos y divisiones. El método analítico en vectores puede ser utilizado para resolver diversos problemas, tales como determinar la magnitud y dirección de un vector, encontrar el ángulo entre dos vectores, determinar la proyección de un vector sobre otro y calcular el resultante de dos o más vectores. En resumen, el método analítico en vectores es una técnica matemática muy útil para resolver problemas en el espacio que involucran vectores, y es una herramienta esencial en la física, la ingeniería y otras disciplinas relacionadas. Producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores es una opción matemática que se realiza entre dos vectores en un espacio euclidiano y producto un número escalar como resultante. También se conoce como producto punto o producto interno entre dos vectores. La fórmula a calcular del producto escalar de dos vectores A y B en un espacio tridimensional es A por B es igual al valor absoluto de las magnitudes de A por el valor absoluto de las magnitudes de B por el coseno de θ, donde, como se mencionó, estas dos últimas son las magnitudes de A y B respectivamente, y θ es el ángulo entre los vectores. En otras palabras, el producto escalar de dos vectores se obtiene multiplicando la magnitud de un vector por la proyección de otro vector en la dirección del primero. La magnitud del resultado del producto escalar indica cuánto se superpone los dos productos y si están en la misma dirección o en direcciones opuestas. El producto escalar de dos vectores es útil en muchas aplicaciones como la geometría, la física, la ingeniería, estadística y demás. Además, es una herramienta fundamental en el cálculo vectorial y en la teoría de campos vectoriales. Producto vectorial. El producto vectorial, también conocido como producto de cruz o producto vectorial exterior, es una operación binaria entre dos vectores en un espacio tridimensional que da como resultado otro vector perpendicular a ambos vectores originales. Dado dos vectores A y B, el producto vectorial se denota por A por B y se define como A por B es igual a la multiplicación entre las magnitudes de los vectores A y B por el seno de θ y n, donde n es el vector unitario perpendicular al plano formado por A y B, siguiendo la regla de la mano derecha, un punto el cual hablaremos más adelante. El resultado del producto vectorial es un vector que tiene la magnitud igual al producto de las magnitudes de dos vectores originales multiplicado por el seno del ángulo entre ellos y una dirección perpendicular al plano definido por los vectores originales. La regla de la mano derecha. Esta es una herramienta utilizada en física para determinar la dirección de un vector resultante en una situación determinada. Se utiliza comúnmente en electromagnetismo para determinar la dirección del campo magnético generado por el conductor que transporta corrientes eléctricas. Para aplicar la regla de la mano derecha, debes colocar tu mano derecha en la posición requerida por el problema. Por ejemplo, si se trata de un conductor, debes colocar tu mano derecha alrededor del conductor, con los dedos apuntando en la dirección del flujo y de la corriente eléctrica. Si se trata de un imán, debes colocar la mano derecha con los dedos en la dirección de la corriente eléctrica y el pulgar apuntando en la dirección del campo magnético. La dirección de un vector resultante determina de la siguiente manera. El pulgar de la mano derecha apunta a la dirección del vector resultante, mientras que los dedos de la mano representan la dirección de los vectores individuales que contribuyen al resultado. Operaciones con vectores.
Las operaciones con vectores tienen varias propiedades importantes que son útiles en las matemáticas y ciencias aplicadas. Aquí algunas de las propiedades más comunes de las operaciones con vectores. La conmutativa. La adición de los vectores es conmutativa, lo que significa que el orden en que se suman los vectores no importa. Asociativa. La adición de los vectores es asociativa, lo que significa que el resultado es el mismo independientemente de cómo se agrupen los vectores. Distributiva. La multiplicación escalar es distributiva con respecto a la adición de vectores, lo que significa que se puede distribuir el factor escalar a través de la suma de vectores. Además, tenemos otras operaciones adicionales, como son el inverso aditivo, donde para cada vector u hay un vector aditivo inverso menos u, y al sumarse con u resulta un vector 0. La asociativa de la multiplicación escalar. La multiplicación escalar es asociativa, lo que significa que el resultado es el mismo independientemente de cómo se agrupen los escalares. Y la identidad de multiplicación escalar. El escalar 1 actúa como identidad para la multiplicación escalar. Es decir, para cualquier vector u existen un u igual a u. Como mencioné, estas son algunas propiedades más comunes de las operaciones con vectores. Hay otras más importantes que pueden ser útiles en diferentes contextos.